hay como cinco compañeros contagiados aquí en nuestra propia celda y no tenemos agua, no tenemos nada. Nosotros sabemos que cuando vamos a postear ese post, Mm. inmediatamente se va a llenar de gente facha diciendo, que se mueran, que los maten, que porque, bueno, están presos por algo, están presos, qué sé yo, qué sé yo. Claro, pero no sé, pues hacía un post sobre el presidente ladrón, el ladrón más grande de Chile, bueno, que se robó un banco, que dejó gente desfalcada, que se robó toda la plata, y nadie dice, bueno, ese buen debería estar preso, que lo maten, no sé qué, no, pues. No es la misma, hay un odio ahora, pero Juan salió 2 veces presidente. Y esos locos que están ahí no han salido presidente, y claro, de todos le desean la muerte, ¿por qué? Porque son delincuentes, ¿cachai? Entonces al final es como ahí veis la hipocresía, que son las mismas personas que comentan lo mismo en los dos lados. Pues bueno, ahora pasa exactamente lo mismo lo que tú decís del Sename, pues. Al final mucha de la gente que está en la cárcel viene del Sename. Y Eso. el Sename es la fábrica de hacer personas para la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Un negocio al final. Mm. Eso. Entonces, es complicado es complicado Buen, el doble estándar y la hipocresía que tenemos. buen punto ese que tocaste. Me parece súper interesante el punto de las cárceles. Nosotros, y tú también lo hemos conversado, como decías tú, no vamos a dejar de postear de la cárcel, aunque nos llenemos de, oye, por algo están ahí. Es un tema que hay que colocar constantemente en la mesa. Nosotros no somos los dueños de la verdad y creemos que es un tema que hay que debatir. Pues, y aunque sea duro, de repente leer comentarios eh, contra personas que han tenido diferentes vivencias. O sea, acá lo que hay que entender es que la delincuencia y los criminales no caen del cielo, no nacen de un día para otro. Hay todo, derechamente hay un crecimiento y hay un desarrollo detrás de eso. Hay una vida llena de dolores, en muchos casos, de trauma, de violaciones, de tortura detrás de cada joven. No se llega ahí por nada. Entonces, y además la cárcel como reinserción social, como rectificación de vida, es un fracaso. O sea, estamos claros en eso, ¿no? Que la cárcel como castigo es un fracaso, o el sistema que se aplica dentro de las cárceles es un fracaso. Además, de repente incluso la gente hace hasta el análisis neoliberal. ¿Ah? Están tan penetrados por lo neoliberal que se empieza a hablar de lo que se gasta en la gente. Se empieza a hablar de los porcentajes que se gastan. A ese nivel. Entonces, eh, vivimos bajo un sistema que reproduce pobreza, vivimos bajo un sistema que reproduce desigualdad. Y en las sociedades más desiguales del mundo hay más delincuencia común. Porque, como decías tú también en un principio, acá no están presos los que le roban a millones, los que empobrecen a millones de personas, los que lucran con la vida de millones de personas, laboratorios, farmacias, o sea, de las farmacias no hay nadie preso, con la alimentación de la gente, con los pollos, no hay nadie preso, no hay nadie preso. Son con suerte clases de ética, y que va encima no las toman. Sí, Entonces, pues. claramente ahí hay una hipocresía y así como ellos legitiman su violencia hacia nosotros, o sea, está legitimada, porque cuando hay gente que dice, claro, pues si andaba protestando, sí que está bien que le hayan pegado a los pacos, o está bien que haya perdido los ojos porque algo estaba haciendo, ¿no? Está muy legitimada la violencia del Estado hacia la gente que se manifiesta. Bueno, la delincuencia empresarial, política, la delincuencia a grandes rasgos, la delincuencia de sistema también está legitimada. Porque hay que recordar que hubo un tiempo que se les trataba de vivos. No, es que Piñera es vivo. Que Ponce Lerú es vivo. Es vivo. No, no, pues, no, son delincuentes. Y son delincuentes que se están cagando a todo el país. Y no solamente se cagan a todo el país, sino que bajo su forma de operar es que empobrecen a millones de personas, porque los dejan sin agua, como al pueblo mapuche, los dejan sin tierras, los dejan sin ningún tipo de recursos para poder surgir en la vida, por ejemplo, como a los pescadores, que prácticamente no se les deja trabajar, ¿cachai? Y eso es delincuencia, pero lo que pasa es que está legitimada, incluso hasta es legal. Hay leyes para que estos tipos puedan realizar sus fechorías, ¿cachai? Hay leyes para que estos tipos puedan robar legalmente. El mejor ejemplo de todo, de que puedan robar legalmente y que está como naturalizado, normalizado, son las FP. O sea, los tipos le pueden robar, hoy día tienen 200.000 millones de dólares de los trabajadores y lo ocupan en lo que a ellos les plazca. Sin embargo, los trabajadores, su plata
tienes que esperar a que un grupo de zánganos se pongan de acuerdo en el Congreso para votar, y que tiene que pasar por un montón de situaciones para que la gente pueda recién sacar el 10%. ¿Cachai? Cómo está legitimado y está legalizado el robo. Entonces, cuando en algún momento entendamos ese tipo de situaciones, que el Estado legitima, el sistema legitima la violencia hacia nosotros, pero no, o sea, si tú le respondías a un Paco, estáis en la cárcel pegado 20 años, 15 años, 10 años. Sin embargo, ellos han torturado, han mutilado, han violado mujeres, han metido ratas, han violado con perros, han asesinado niños, han degollado, y no, pues, hay instituciones hoy día que se van a llamar Rodolfo Estanque, ¿cachai? Hay instituciones dentro de la Armada que se llaman Merino, que tienen apellido Merino, tienen estatuas, tienen plazas, ¿cachai? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que delegitimarlas. Por ejemplo, en algún momento se trató de la avenida Jaime Guzmán, sobre todo en el sector de Quinta Normal, de cambiarle el nombre. Y yo creo que está bien, porque Jaime Guzmán, por ejemplo, es uno de los precursores del genocidio al pueblo. Él lo planificó, ¿cachai? Y además lo legitimaba. Sin embargo, hay una calle acá en Quinta Normal donde murió mucha gente por culpa de él. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros no podemos permitirlas, pues no podemos dejar que Luxic, por ejemplo, hable de delincuencia y de terrorismo, cuando un tipo que en Antofagasta, por ejemplo, muchos niños hoy día están con cáncer producto de su empresa. Eso es criminal, ¿cachai? Lo que hablábamos ayer con Inés respecto a Delia del Gato. O sea, Delia del Gato ha pasado por todos los gobiernos, y la Delia del Gato trafica niños por 12 millones de pesos a Italia, y en Italia sancionaron a la empresa. Sin embargo, Delia del Gato estuvo a cargo del Sename, ahora está a cargo de Fundación Mi Casa, donde por arte de magia se vendieron el 85% de las propiedades de la Fundación Mi Casa. No se sabe dónde están las lucas. Y ahora pasó de Ricardo Lagos, pasó por Bachelet, y ahora está en el sector del rechazo, con Gonzalo de la Carrera, con José Antonio Caz, con Juan Antonio Coloma, con puros delincuentes. Entonces, ¿cachai? ¿Cómo se legitima? Y estos tipos siguen en impunidad y nadie les dice nada y nadie los trata mal y siguen ahí haciendo sus fechorías. Entonces, cuando entendamos que el sistema constantemente nos está diciendo que nosotros somos los terroristas, pero ellos no cuando nos mutilan, que ellos no son delincuentes, siendo que ellos son los que manejan el sistema, son los que le pagan a diputados y a senadores para que hagan leyes a su medida. ¿Cachai? Como los pentas, que se pasearon por los tribunales, pero ahí están, libres, haciendo negocio a destajo, sin ningún problema. Nano Calderón tratado con guante de seda, pues. Bueno, hoy día, ya por la presión social, finalmente es que lo mostraron un ratito ahí con un chaleco amarillo, esposado, con un bozal, así, ya, ¿cachai? Pero sabemos que eso es parte del show, po. Porque si no hubiese habido presión social, por ejemplo, Martín Pradena estaría libre. ¿Sí? Y ojo, Sí, po, ojo con lo que voy a decir, no estoy justificando, pero ojo con lo que voy a decir. Por ejemplo, incluso el delincuente, el criminal Hugo Bustamante, no tuvo el mismo trato. ¿Cachai? No tuvo el mismo trato que Martín Pradena. Martín Pradena lleva 10 años, estuvo 10 años delinquiendo, abusando, violando. Y ahí estaba, sin ningún problema. El otro personaje sí, po. estaba preso. ¿Cachai? Y la pregunta que uno se debería hacer en este caso es, bueno, ¿y qué pasó en esos 10 años con el Estado? ¿A dónde estuvo la reinserción y dónde estuvo el seguimiento para saber cuál era el comportamiento de este tipo? Porque Sí, acá no le podéis solamente decir a la jueza que lo dejó libre, porque acá hay un informe de gendarmería y un sinfín de cosas que no estuvieron, ¿cachai? ¿Cachai? Que es diferente el trato. Mientras Martín Pradenas estuvo 10 años libre, violando, torturando, el otro personaje estuvo preso. Lamentablemente lo dejaron salir y pasó lo que pasó, lamentablemente, terrible. Pero ¿cachai? El trato sí, diferente. oye, Dime. sí, me dicen que esa copla, ¿se escucha bien ahora o no se escucha Puta, bien? no Es que sé, como pues, estoy muy en silencio y hay mucho perdón. silencio, como que Mira, se... voy a sacar mi audífono, pueden ser mi audífono, o puede ser que no estén Pueden ser los guayando. míos también. ¿Cómo se escucha? ¿Alguien que nos diga? Pues yo escucho bien. Lo otro es que yo tengo una voz de mierda, así que da lo mismo. No, pero sí, pues, ahí yo escucho bien ahora. Se escucha diferente, pero se escucha bien. ¿Sí? De repente son los Sí, audífonos. sí, pues, al final puede ser, pues. El Carlos Acopla dice un personaje que se llama Tomás Antipaco. No sé quién es. Oye, gracias Tomás, Eh, era broma nomás lo de ayer por si acaso. No sabía sentir esto.
Oye, ¿Qué hace aquí? Anda, sí, bote. bueno, caché que al final es así, pues, y hay que como cachar que las cárceles, los presos, toda esta weá son síntomas, pues, weón, porque dicen, claro, empiezan a decir, pero claro, si se viola a mi abuelita, tiene que estar preso o no, y va más allá, el final no se trata solamente de eso, sino que se trata del sistema que reproduce la violencia, pues, Sí, ¿cachai? La violencia, toda la violencia que se produce, al final se produce, ¿por qué? Porque es un síntoma del mismo sistema, pues, de que el sistema está mal, pues, ¿cachai? Claro, habrán casos, ¿cachai? Habrán excepciones de personas ya que son extremadamente malas o qué sé yo, pero en general no tiene que ver con que la gente es mala o buena persona, sino que tiene que ver con las circunstancias que lo llevaron a realizar las cosas que realizaron, po, ¿cachai? Entonces, y eso en general, yo caché, un gran porcentaje de eso tiene que ver con el sistema que no dio las herramientas o que siguió reproduciendo la violencia que viene reproduciéndose hace milenios, po, ¿cachai? Entonces, mientras la gente sea explotada por otra gente, esta weá va a seguir así, po, siempre, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay buenas que explotan, que son explotadas, personas, personas explotadas por otras personas, y que más encima hay hueones que en esa cadena se aprovechan de esa explotación, ¿cachai? Por ejemplo, los hueones, los jueces, o los fiscales, o qué sé yo, que más encima le empiezan a mandar más gente presa para poder lucrar más con el sistema. El sistema se hace una propia máquina de lucrar a costa de estos personajes. Entonces, es toda una cadena que no se acaba nunca. Pues el mismo Sename, pues el Sename está hecho para ganar plata, pues si eso es lo que quieren al final. No está hecho para reinsertar niños, no está hecho para que se acabe el abuso infantil, al contrario, lo reproduce y lucra con él. sí. Y sabéis que un tema que da para harto, porque cuando tú, por ejemplo, estabas hablando, se me ocurría que sabemos que te venden, por ejemplo, te venden la delincuencia, porque después ellos son ellos mismos los que te vienen a proponer la solución. Sabemos cómo te venden la delincuencia en los medios de comunicación, hay una pauta para eso, ¿no? El otro día lo conversaba el Floro con un compa en un programa del día viernes que estamos teniendo, de cómo arman una pauta respecto a la delincuencia, claro, pero después te tratan de vender la solución, ¿no? Te llenan de delincuencia común, ¿ah? Portonazo y un sinfín de cosas, eh, pero que como decís tú, viene desde una sociedad. Hay que, por ejemplo, recordar que esta sociedad en la que vivimos hoy día fue fundada bajo el terror, fue fundada bajo sangre, a fuego y sangre, en el 80. Si fue forzada, fue a la fuerza, refundada, como dicen ellos. Entonces, es como raro refundar una sociedad bajo la violencia y creer de que esa sociedad en algún momento no va a ser violenta, ¿cachai? Es raro eso. Cuando tú a un niño le enseñas constantemente violencia, lo probable es que el niño sea violento. Es mala. Eh, porque la normaliza, porque la naturaliza. Y además, esa sociedad y ese sistema capitalista que siempre tiene culpables, ¿no? En algún momento eran los pobres de Chile los culpables de que Chile no se pudiera desarrollar. En otro momento fueron los peruanos, en otro momento los colombianos, en otro momento los haitianos. Entonces, eso también produce y divide y además produce violencia. Porque la gente después de verdad cree que no tiene pega porque llegaron haitianos o porque llegaron colombianos. Eh, entonces son varias las cosas que este sistema te va entregando. Y esa violencia luego, claro, se transmite, se encadena en crímenes y en un sinfín de cosas que lamentablemente estamos viviendo hoy día. Y yo no sé si hoy día precisamente, yo creo que se vienen viviendo hace mucho rato. El otro día escuchaba a un carabinero, parece que era ahí un PDI, hablando de que en Chile ahora habían delitos nuevos. Entonces, igual como que te reía un poco, y es lo que hablábamos en un principio. Esta hipocresía de estos personajes, porque hablaban de los sicarios. Porque está la noticia de que apareció la persona el sicario que asesinó a un empresario. Está dando vueltas estos días esa noticia. Entonces tú decís, eso no es así, eso es falso. O sea, acá en Chile siempre han habido sicarios, siempre han habido delitos, han habido secuestros, han habido torturas, han habido sicarios. Los milicos, para el 73, habían un montón de civiles que participaron de eso. Y ahí tenéis sicarios, personajes que torturaron, que degollaron, que violaron. ¿Qué es eso?
porque estos personajes decían que los extranjeros habían llegado a Chile a enseñar nuevos delitos a los chilenos. Y eso es falso, pues eso es parte de la hipocresía, ¿no? O tener mala memoria, o tener memoria corta, o no tener memoria. Y acá en Chile hemos vivido los crímenes más brutales. Por ejemplo, otro día conversaba con alguien que sabe mucho de derechos humanos y me explicaba que en Chile hay muchos personajes de izquierda, de centro, de derecha, que no quieren hablar de que en Chile se está violando los derechos humanos a toda la gente, a todo el pueblo, ¿cachai? Por las condiciones laborales, por las condiciones de educación, por las condiciones de salud, constantemente. O sea, porque entonces estos personajes de izquierda, incluso algunas periodistas, como les gusta que se diga que están violando los derechos humanos, porque según ellos, los que vivieron en el 80, ahí sí que se violaban los derechos humanos. ¿Cachai? Como que hay tratan de compararse. Y eso tiene que ver con un sinfín de cosas. Principalmente decía, porque cuando se establece de que un Estado y sus gobiernos están constantemente violando los derechos humanos del pueblo, ese pueblo tiene todo el derecho a rebelarse. Entonces, es por eso que se trata de entrenar ese discurso. Entonces, cuando llega Amnistía Internacional, por ejemplo, se va a ver, qué sé yo, a la persona que fue más torturada del 18 de octubre, al más mutilado, ¿cachai? Entonces, establece que a él se le violó los derechos humanos, pero a los demás no. Entonces, ojo, ese es un discurso que está constantemente ahí, pero lo que hay que entender es que hay un Estado, es por eso que hay una explosión, es por eso que todo el conjunto, el colectivo realmente entiende que el abuso es mucho sale, están abusando, te estaban abusando en todos lados, en pensiones, en vivienda, en salud, en educación, entonces saliste, y saliste por algo, y ese algo tiene que ver precisamente con que están constantemente violando los derechos humanos del pueblo, y dentro de este sistema que crea desigualdad, a los más débiles de la cadena siempre son los que caen en el Sename, son los que caen en las cárceles, son los que lamentablemente tienen otra vida, no tienen la oportunidad de escapar. O sea, ¿cómo le voy a decir a un cabro que, por ejemplo, vive, qué sé yo, en la Santo Tomás, en la Pintana, que vive rodeado de narcos todo el día, que salga de ahí? Si que vive solo con su mamá o que vive con su papá, está constantemente viviendo violencia, es súper complejo. Bueno, eso se multiplica por 1000. Chile es el país con más campamentos hoy día en Sudamérica. Ellos me decían de Latinoamérica, pero de Sudamérica sí. Y Viña del Mar, en donde se gastan más lucas en el verano por el tema del festival, es la comuna y que van creciendo más campamentos a nivel sudamericano, solamente en Viña del Mar. Entonces, son datos, ¿por qué digo estos datos? Porque son datos que te van demostrando la desigualdad que finalmente se traduce en ese tipo de delincuencia, en que los cabros empiezan a trabajar con los narcotraficantes, empiezan a buscar la forma de vivir, de comer, y cuando se dan cuenta que la pueden hacer, la siguen haciendo. Hay un desarrollo en eso, ¿no? A eso iba, y te decía. Sí, po. Sí, po. Y el tema es lo que tú decís también, que por ejemplo, dicen, estos son delitos nuevos y lo traen los extranjeros, dicen, por ejemplo. Bueno, hay una historia súper entretenida que es como, habla de, por ejemplo, uno dice ya, uno va a Plaza de Armas y hay un montón de peruanos, gente que es peruana, ¿cachai? Y uno dice ya, están ahí y venden y hacen toda su vida como en la calle, ¿cierto? Y eso es como, es cultural de Perú, ¿cachai? Y de Bolivia y muchos países de Latinoamérica, de hecho de la mayoría. Pero si uno lo piensa bien, hace poco salió una tesis, no me acuerdo el nombre exactamente, pero fue una persona que cachó que el camino del Inca pasaba justo por, por la catedral. Sí, Esa weá es literalmente el camino del Inca, ¿cachai? sí, O sea, si uno dice, que los extranjeros, y que la weá, que la delincuencia, bueno, los incas han estado en ese espacio desde antes de que llegaran los españoles, ¿cachai? sí, sí, Entonces hay que entender que al final, ¿de qué extranjeros estamos hablando? Nosotros estamos invadiendo un espacio de una forma con lógicas completamente nuevas, con estas parcelas gigantes cercadas que son los países nuevos, que son lógicas actuales, ¿cachai? Pero en realidad si uno quisiera realmente hacer como un entendimiento de qué es lo que pasa en estos países o en estas ciudades, son lógicas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo, ¿cachai? Entonces tampoco es como que, sí, ahora llegaron los, no sé, estamos poniendo un nombre X, pero puede ser cualquier país, cualquier persona de cualquier país, ahora llegaron los haitianos y todo es peor. No, pues, ¿cachai? Estas lógicas de migración
flujos de personas se han dado toda la vida. A lo mejor hay países nuevos ahora, antes no, antes sí, pero esto siempre ha cambiado, ¿cachai? Siempre, siempre. Entonces, siempre, toda la vida, pues, ¿cachai? Si de hecho no cuesta nada, uno va a Argentina, no sé, uno va a San Juan o ciudades así, y el flujo de chilenos y argentinos ha sido eterno, siempre, mucha gente, toda la vida, todos tienen un pariente chileno. Entonces tampoco creamos que es como, los argentinos son de allá, los chilenos son de acá. A los mendocinos les dicen chilenos, a los mismos argentinos, ¿cachai? Entonces, son barreras mentales irrisorias que nos creamos nosotros mismos, que nos creemos el cuento por pura hipocresía y por puro clasismo, que al final nada que ver, pues, Así es, ¿cachai? Y esta así es. weá, la televisión la normaliza. Sí, y además, ojo, que tiene que ver un poco con el color, porque se ha criminalizado tanto. Incluso hay gente que acá en Chile se cree blanca. ¿Te acordáis Sí, del pues. personaje que estaba en Miami que decía que ojalá no se fuera a tomar con negros cuando estaban las protestas? Eh, porque seguramente a él le podían linchar y que era un periodista. ¿Te acordáis de ese video? Sí, pues sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Bueno, lo que tú comentabas delante, un dato, lo que tú comentabas delante de los incas, está demostrado que en el sector de la catedral, en el sector de Plaza de Alma, había trueque entre diferentes pueblos. Eh, y donde está la catedral, mira, me estoy tratando de acordar porque de hecho estaba conversando con el historiador esa vez que me hizo toda la ruta y me comentó todo lo que había pasado ahí. Donde está la catedral, había un... ¿cómo se llaman? ¿Cómo se le llama a la iglesia en mapuche? En este caso, había un rehue, puede ser un rehue, ¿no? Sí, un re, wey. Bueno, había un rehue y lo que hacen los españoles es arrancar el rehue y montar una iglesia encima para que no quedaran vestigios del rehue ahí. Si es que se llama rehue, porque yo estoy así como, ah, para que no quedaran vestigios. Otro dato que me acordé de otro dato que me comentó ese historiador. ¿Tú cachai por qué al Cerro San Cristóbal le falta un pedazo? ¿Es cachado cuando tú te ves por atrás y al Cerro San Cristóbal le falta un pedazo? ¿Sabes por qué? No, no sé por qué. Porque desde ese lugar sacaron los adoquines, los adoquines con los que pavimentaron el centro de Santiago, Ah, para los que no saben. Y eso me lo contó ese mismo anterior que me contó esa historia. ¿Por qué me la comentaba? Porque Chile compra adoquines, ¿cachai? Chile compra millones y millones de adoquines para afuera. Cuando tiene aquí en Chile podéis sacar de cualquier parte para trabajar y no tenéis para qué comprar. Y podrías darle trabajo a mucha gente, ya que quieren dar trabajo. Pero eso, ya. No fuimos por otro lado. Oye, respecto a Rodolfo Stange, un par de datos para la gente que no sabe quién era Rodolfo Stange. Bueno, Rodolfo Stange fue quien dirigió Carabineros, fue parte de la Junta Militar de Pinochet. Este personaje negro trabajó desde 1985 hasta 1989 con Pinochet. Luego no se retiró. Patricio Elwin en su gran La justicia en la medida de lo posible no lo sacó, se mantuvo. Fue parte del caso degollado de Metrino, Parada y Guerrero, los profesores degollados. Eh, Cuando este proceso estaba avanzando, asume en 1994 Eduardo Frei. Eduardo Frei le pide que se retire de Carabineros y no se retiró. Le dijo que no. Democracia, ¿cachai? No se retiró, siguió en el cargo y luego para sacarlo la UDI le ofrece un cargo de, si no me equivoco, de senador, en el cual estuvo desde 1997 hasta el 2006 ejerciendo. Ese es el personaje del que estamos hablando y que hoy día la ACIPOL, que es la Academia de Ciencias Policiales, se establece que va a llevar ese nombre, que va a llevar el nombre de Rodolfo, un criminal, un ladrón, porque estuvo metido en varias turbulencias. Cuando aparece la investigación del Milico Gate, uno de los nombres que aparece de los generales antiguos que robaban. ¿Te acuerdas tú de un general que decían el general del pueblo? sí, pues Uno que Bernales. se murió en un helicóptero. Bueno, ese también apareció robando. Ya se lo ascendieron cuando mató a un par de mapuches en el sur, por si acaso, para que la gente no se pierda. Bueno, ese Rodolfo Stange, lo que hace Mario Rosa hoy día renombrando esta ACIPOL, es claramente una provocación
y es un mensaje. Yo siempre lo entiendo como mensaje. Yo siempre estoy como tratando de leer eso y yo creo que constantemente nos están entregando mensajes respecto a que no les importamos, no les interesamos. Y estos son los nuestros, ¿cachai? Y estos son nuestros líderes, estos son nuestros, no sé, patriotas o como les gusta llamar a ellos. Estos son de los nuestros y los asesinaron a ustedes. ¿Ah? Eh, Así que, y a esto y los vamos a seguir homenajeando porque lo que se hace es un homenaje. Entonces, son son mensajes que constantemente están entregando. Lo ha hecho Víctor Pérez, que es el ministro del Interior nuevo que está, lo hace Belolio, lo hace Sebastián Piñera, lo hace Alamán. Bueno, Alamán es mucho más directo, no tiene ningún problema en decir que va a salir a repetir con todo. Pero esos son mensajes. Hay que recordar que Mario Rosas no ha sido cuestionado en lo absoluto por nadie después del 18 de octubre. Eh, Aún no sabemos quién está detrás de, quién va a asumir la responsabilidad de la mutilación de Fabiola Campillay, porque lo que se hace es eh, dar de baja a dos carabineros. Ojo, cuando se les da de baja, ellos no pierden beneficio, se van con pensiones millonarias. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el asesino de Camilo Catrillanca, que ya está cumpliendo arresto domiciliario, sin ningún problema, se llevó una pensión de 21 millones de pesos. Sí, todo pagado por nosotros, a los mismos que les disparan. Con el tema de Gustavo Gatica aún no sabemos y nunca ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Mario Rosas, constantemente cuestionado, sin fin de cosas. Entonces, son varias situaciones que están ahí y que están ahí y que constantemente cuando a nosotros nos preguntan por varias situaciones uno dice, acá a nosotros no nos queda otra que seguir organizándonos porque en algún momento no van a tener pero absolutamente ningún problema salir a matarnos. Y hay gente que te dice, ¿cómo va a pasar eso? Entonces, sí, bueno, vea lo que pasó en el 18, al 18 el reportaje que salía ayer de CIPER, en donde en 2 semanas dispararon 102.000 balas, o sea, 102.000 perdigones, balines, Sí, po, y entre medio de eso pasaron colado varias balas. sí, ¿Cachai? po. Entonces, entonces son mensajes que constantemente están entregando y acá claramente a nosotros no nos va a bastar simplemente con los que vayan a votar, que vayan a votar y que vean que esto se va a solucionar con eso. De repente uno lee a mucha gente que dice, para que se acabe esto hay que ir a votar y cambiar la constitución. Y la verdad es que a estos personajes les va a dar absolutamente lo mismo que les cambie la constitución, o les escribáis lo que tú queráis. Si les escribís que los pacos tienen que estar de cabeza, les va a dar absolutamente lo mismo, porque tienen otra forma de actuar y van a Sí, insistir en po. esa forma de actuar, porque ellos tienen la fuerza. Nosotros no tenemos la fuerza hoy día. No tenemos la organización, no tenemos la fuerza. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Hoy día veía por ahí un afiche, y si bien es cierto nos dio harta risa, pero también habla un poco de lo perdidos que están algunos. Eh, Teniendo, qué sé yo, a Miguel Enrique, a Octavio Bles, a Felipe Camiroaga y colocando sí, a Pruebo, la verdad es que eso habla de lo perdido que están algunos. O sea, Miguel Enrique en la vida hubiese participado en elecciones. Cecilia Magni, la comandante Tamara, en su vida hubiese participado de elecciones. Rodario Bles, no, te lo aseguro que no estaría participando tampoco. Y varios más. Y hay otros que, yo decía que, o sea, yo a mí me cae muy bien Charles Arangui, pero Charles Arangui en un afiche. Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Acá no hay que perder de vista el objetivo, no hay que perder de vista el horizonte. Eh, y el horizonte es cambiar la realidad, es cambiar el sistema. No va a ir a votar para que termine redactando esto Fernando Atria, Marcelo Díaz, Burgos, la jueza Atala, los mismos de siempre. Si acá hay que tener cuidado con esa trampa. Si alguien cree que de verdad nosotros llamamos plebiscitos en las calles, si no teníamos plebiscito ni ganamos nada. Pero eso, pues, ese Rodolfo Pablo Sí, es po. parte del sistema y Hay, ese es el que va a llevar el nombre de la ACIPOL. hay que tener ojo con la ley 21.200, ¿Ya? que hay, no me acuerdo el grupo, cómo se llama, oye, ando, mala memoria, pero hay un grupo de personas que llevan como 10 años o más trabajando con el tema de la Constitución. ¿Mm? Y hace poco sacaron un documento en el cual se habla y se explica bien el tema de la ley 21.200, que fue la ley que ya cocinó el plebiscito desde la base.
Ya, es la ley que regula todo el tema del plebiscito. Y hay un montón de letras chicas, ¿Mm? que es una weá si uno dice, porque ahora en general uno lo que escucha es que, oye, ya, pero no importa, si después en el camino veremos lo que pasa, ahí vamos viendo, foja cero y no sé qué, y eso todo, nada que ver, pues. ¿No Está es todo así? ya cocinado. No, pues. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Ahora, primero, son varios pasos, pero lo principal es que dentro, si no me equivoco, es que cuando se vayan discutiendo los temas, ¿Mm? cada tema que se vaya discutiendo, cada ley orgánica, se tiene que aprobar con 2 tercios, Ah, sí, sí, ¿cachai? Esa weá. Entonces se tiene que aprobar con 2 tercios, pero si no se logran los 2 tercios, eso no se legisla y se mantiene lo que está, sí, también sabía eso. ¿cachai? ¿Cierto? Después de todo esos chanchullos y todo el cuento, ¿qué va a hacer? Imagínate la cantidad de tiempo que va a tomar acabar con lo que hablamos, acabar con Dipreca. Bueno, Eliminar, o mira, eliminar, por ejemplo, el tema de las AFP o el agua. Se tiene que mantener todo lo que es los tratados internacionales, y después de todo eso, después de que ya se acaba todo ese proceso, se forma una comisión de 5 senadores al azar para que aprueben cada uno de los artículos que se hayan aprobado, para que después eso pase a un plebiscito de salida. Entonces, yo lo veo complicado, complicado ahí, pues imagínate, estos locos no han soltado ni un ápice de nada. Esto pasa ya, que, y más encima esa ley ya está ahí, lo que pasa cualquiera que la puede buscar, ley 21.200. lo que pasa es que hay un hipismo, y aquí voy a ser bien duro con esto, que al que le llegue que se lo ponga. Hay un hipismo que lamentablemente siempre nos ha cagado, siempre. Cuando el territorio se estaba agitando y se estaba organizando en todas partes, en todo Chile, aparecieron todos estos giles que les dijeron vamos a votar y se empezaron a organizar al toque para votar, en vez de haber cuestionado en un principio por qué nos están llamando a votar si estábamos en la calle. Estábamos haciendo presión social en la calle. Y la presión social es la única que ha dado pasos a diferentes situaciones. Te puedo dar 2 ejemplos presentes que son Martín Pradena. Si la gente no salía a la calle, Martín Pradena quedaba libre. Y lo otro fue el 10%. Si la gente no salía a la calle, el 10% no se ganaba ni cagando. Si no hay con que votar y que votando se arreglaba esta weá, porque ni siquiera hubiesen podido presentar proyectos si la gente no estaba en la calle. Eh, entonces hay un hipismo que siempre nos caga. Siempre. En la historia de Chile, que son los progres, son los pequeños, todos estos weones que cuando la gente está en la calle protestando, organizándose, aparecen con sus de elecciones. ¿Cachai? Aparecen con, ay, que ahora hay que ir a votar. Ah, y ya arman todo un comercial y creen que la weá es terrible, la y así, y esta weá se va a solucionar así a la buena. ¿Cachai? Y que seguramente Luxic, y que seguramente los Pacos, y seguramente el Milico B van a dejar de robar porque ustedes votaron a prueba. Y esa weá es mentira. Esa weá no es verdad. O sea, si alguien me asegura de que con una nueva constitución y por votar Luxi, los milicos, los pacos y todos los que roban y todo lo que hacen lo van a dejar de hacer, por ejemplo, con el pueblo mapuche, ya pues démosle. Pero el que crea eso es que bien iluso. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer de que no va a suceder lo mismo que en el 88. Si tenemos son 30 años, pero tenemos un ejemplo de hace poco, que son 30 años. La gente creyó que yendo a votar, porque lo que se estaba buscando en ese momento era de que todo el movimiento que había, toda la agitación que había, se canalizara, se redujera, su mínima expresión. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a elecciones. La gente fue a votar y después se fue para la casa y nos cagaron 30 años. Así de ahí viene con 30 años, ¿no? Bueno, ahora están recurriendo a lo mismo porque hay que recordar que son ellos los que están encabezando el proceso, no somos nosotros. O sea, en qué parte de Plaza Dignidad empezó la gente a gritar que quería plebiscito por una nueva constitución? Porque yo no me acuerdo de esos gritos. ¿Mm? No, O tú pues, yo no nadie me se acuerdo. acuerda, pues si nadie lo escuchó, pues. No, pues Yo entonces no, todos estos tampoco, pues. hippies que después empiezan a defender, claro, todos estos hippies que después empiezan a defender esta wea, porque yo no tengo ningún, mira, yo le insisto, yo no tengo ningún problema con las elecciones, no tengo ningún complejo con las elecciones, siempre y cuando exista un proyecto popular. Porque incluso uno podría decir a toda esta gente que está diciendo Jadwe, ¿cierto? Jadwe, presidente, Jadwe. Ya, pues, ¿con qué fuerza Jadwe va a hacer los cambios? Si, weón, salimos a Plaza de Dignidad y salieron a matar gente, salieron a dispararle a la gente.
¿Ustedes creen que de verdad eso no va a ocurrir de nuevo? Y para combatir eso hay que organizarse y hay que entender lo que está sucediendo y de lo que son capaces. O sea, estos tipos son capaces de encarcelar al pueblo mapuche por completo. ¿Cachai? Son capaces de asesinar al pueblo mapuche por completo, sin ningún problema, si en algún momento lo necesitan. Y a nosotros igual. Y eso hay que entenderlo. ¿Cachai? Y alguien me puede decir, no, si eso no, weón, no tuvieron ningún problema en disparar balas. Yo digo, por suerte, esas balas no le dieron a toda la gente, pero sí asesinaron. Ustedes sí lo asesinaron. Sí asesinaron al Neco, sí asesinaron a varios compañeros. Y eso lo van a volver a hacer las veces que sea necesario para no perder sus privilegios. Entonces hay que tener, ojo, aquí no es llegar y que ellos nos digan, hagan esto, y nosotros ir corriendo. Eso es lo que hay que entender. ¿Cachai? O sea, si ellos dicen, ya ahora vayan a votar, no se trata de ir corriendo a votar, porque lo que ellos están buscando es que esto se transforme, todo este descontento se transforme en votos, se reduzca a votos. Y yo personalmente, no puedo reducir las más de 40 muertes, no puedo reducir las más de 400 personas mutiladas a un voto. No me cae. ¿Sí? No me cuadra. No me cae dentro de un voto todo ese descontento, toda esa rabia que me provoca que más de 2.000 compañeros todavía estén detenidos por haber protestado. No me caen en un voto, pues, weón. Porque para poder ir por una nueva constitución y para poder ir a votar, ya, pues entonces liberen a todos los que están detenidos por haber protestado por derechos. Y además necesitamos que todos los criminales que dispararon estén presos, estén detenidos y todos los responsables también. Ahí recién podríamos estar hablando de una nueva constitución y estar hablando de avanzar. Pero mientras eso no suceda, o sea, ¿cómo nos olvidamos de Gustavo Gatica, de Pilar Campillay y de todos los demás? Porque eso me huele, po. Entonces todo este hipismo que aparece en los 50, que apareció en los 60, ¿no? Que apareció en los 80, esta weá de no es la forma y que la violencia y toda esa weá, weón, mientras te están disparando. Mientras te están disparando, hay hueones que están atrás tomándose una chela y diciendo, no, hermano, si no hay violencia, no tiene que haber violencia, la violencia es mala porque la violencia venga de donde venga y todas esas weas. Y al final terminamos poniendo siempre los muertos que venimos nosotros. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, ojo, hay que estar ojo. Yo no tengo ningún problema en ir con un proyecto popular y vamos a votar a donde ustedes quieran, siempre y cuando haya un proyecto. Porque ¿dónde está el proyecto? No, es que vos dices, no, ¿sí? No, es que no sé qué chucha lo va a encabezar, Marcelo Díaz. Pero si ellos son los que han provocado todo esto, pues, ¿no? Heraldo Muñoz, Alamán, Girardi, son los buenos que provocaron esto. Entonces, ¿cómo vamos a volver a confiar en ellos si ellos nos cagaron durante 30 años? Y esos mismos buenos hoy día van a decir, no, ¿sabéis qué? Nos cagamos durante 30 años ya. Es hora de que nosotros nos vamos y que ahora ustedes tienen que venir a dar vueltas. ¿No ocurrió eso? Claro. No ocurrió eso, pues, weón. Como el coronavirus, se volvieron buenas personas. Exactamente, weón. ¿Por qué se va a volver buena persona Heraldo Muñoz, weón? ¿Por qué se va a volver buena persona Ricardo Lagos? Se cansó de vender todo, ¿cachai? O sea, ¿cachai? Yo digo, en ese tipo de situaciones no hay que ser tan ingenuo. No hay que llegar y correr a la primera que te dice, sino que nosotros tenemos que seguir cuestionando y tenemos que apuntar a la organización, porque va a ser la única que nos va a terminar liberando. O sea, acá no nos va a liberar la institucionalidad. Creer, de verdad, que esta institucionalidad, como está diseñada, nos va a liberar de algo, puta, mal. Hay que estar hay que estar en otra, ya es porque te cagaron mucho, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, mira, hay que sacar a los buenos que van a vender chela y a los que toman la weá en serio. Exactamente, yo creo que nosotros la otra vez lo conversamos, ¿te acordás que no hacían la pregunta? Compadre, no hay ni un drama con los carretes, no tenemos ni un drama con los carretes, no tenemos ni un complejo, pero hágalo en otro lado. Plaza Dignidad y en el lugar que sea que se esté protestando no es para tomar chela. Porque resulta que mientras hay un grupo que está peleando, le están sacando la chucha a los pacos, hay un montón de hippies culiados atrás tomando chela y pasándola a la raja como si esta fuera una fiesta. Y resulta que no es una fiesta. Si ya tenemos más de 40 muertos, más de 400 personas sin vista. De hecho, los cabros han estado haciendo un festival, los de las víctimas de trauma ocular, para poder recaudar lucas, porque igual se tienen que echar unas gotitas que les cuestan 45 lucas mensuales. Y el Estado, ¿qué dice el Estado? No están ahí, y no están ahí. ¿Por qué no están ahí? Porque ese fue el mensaje, y ellos son la prueba gráfica en vida que nos dejan para decir, eso les va a pasar a ustedes si salen a protestar. ¿Cachai? Entonces,
ojo con esos hippies que andan por todos lados, con estos artistas de mierda que también van de amarillo y que cuando los ponía en la dura, sí, po, cuando los ponía en la dura, puta, hoy día había un Gil defendiendo hasta la Raquel Argandoña, o sea, impresionante, ¿cachai? Entonces, ojo, nosotros tenemos que seguir en la nuestra nomás y que nos dure 100 años, puta, 100 años no estaremos así, po, weón, ¿cachai? Pero vamos por la larga por el camino real. No vamos a estar todos los días constantemente vendiéndonos a Heraldo Muñoz, pues no, wey, a Guido Girardi, en serio, a Gabriel Boric, weón, en serio, al mismo weón que votó por la ley anticapucha, me estoy weando. Que son los mismos weones son los mismos weones que han estado constantemente votando para que en el Sename se sigan matando niños. ¿Cachai? Weones que han tenido el sartén por el mango y no han hecho en lo absoluto nada. Mira, nosotros cuando visitamos una vez el CREAT de Valparaíso, nosotros les preguntamos, el CREAT de Valparaíso está aproximadamente a 5 minutos en auto y a 15 minutos caminando del Congreso. Nadie nunca lo fue a ver. Miles de denuncias. ¿Tú crees que alguno de estos buenos que se dice de izquierda, del pueblo, lo fue a ver? Jamás. Una diputada fue y no entró. Se quedó afuera y le regaló un nudo. Para que todos los chicos se torturaran. Mientras adentro se los estaban violando, los estaban torturando. Los torturaban y los violaban todos los días. ¿Cachai? Entonces, no podéis creer en ese tipo de personajes. No fueron capaces de caminar 15 minutos o de ir en auto 5 minutos. Y van a cambiar esto, de verdad van a querer cambiar todo esto. Yo creo que estamos un poquito equivocados. Si queréis leer el ejemplo un poco, para que ahí vamos imponiendo. Si pasa algún sitio, lo que es. No creo que parezca. Lo que hablábamos el otro día, que al final esta weá tiene para rato. Hay que tener cuidado nomás y al final también entender que tampoco la gente que vaya a votar o lo que sea que vaya a hacer es nuestro enemigo ni nada por el estilo. Nosotros no estamos llamando a nada de eso. ¿Puedo aclarar eso? Porque lo dije sí, yo. Sí, dale, Cabros, dale. la gente que va a votar a prueba no es mi enemiga. No es mi enemiga. Lo que uno está tratando de decir es, si van a votar, no se vayan para la casa, que fue lo que nos hicieron la otra vez. La gente fue a votar y se fue para la casa y nos cagaron. Cabros, vayan a votar, vayan. Pero siempre consciente de los diferentes escenarios que pueden existir. Puede estar el escenario de la fuerza, estos locos salgan a sacarnos la chucha y no podemos ser carne de cañón de nuevo. ¿Cachai? Si mi enemigo no está en la gente que va a votar a prueba, no absoluto. No, lo que digo es, hay un montón de hippies sí, que están con esta weá así como que es light, como que no va a suceder nada. No, no hermano, si está sucediendo weá, están torturando al pueblo mapuche. Hoy día están reprimiendo a las poblaciones hoy día, La Victoria, Villa Francia, la han reprimido hoy día. ¿Cachai? Reprimen Antofagasta hoy día. Eso está sucediendo. Entonces hay que estar vivo con eso. No podemos simplemente creer de que hay que armar un comercial, ¿cachai? De la prueba y la weá, y con eso no va a bastar. Porque eso no va a ser así. O sea, olvídense de que va a bastar con votar. La presión social debe seguir existiendo y debe seguir organizándose y avanzar. Seguramente, me parece una decía, este proceso social podría durar fácil 10 o 15 años, ¿cachai? En los cuales van a haber muchas derrotas. Yo, por ejemplo, entiendo que la votación es una derrota para nosotros. ¿Cachai? Nosotros lo hemos conversado. A nosotros una derrota porque nosotros no apostábamos a una votación. Porque si de verdad el pueblo hubiese ganado, el pueblo lo que quería era chao con la constitución, ahora ya. ¿Cachai? Así, pues, sin votación, pues si no necesitas votación para cambiar la constitución. ¿Cachai? Pero te la instalaron, y te instalaron dos opciones de las cuales también es por votación popular elegir a los constituyentes. ¿Y quiénes son los que van a salir elegidos? Si está Adria, ¿quién va a ser elegido? ¿Tú o Atria? ¿El Capucha o Atria? Va a salir Atria, ¿cachai? Entonces van a seguir, ¿cachai? Van a seguir perpetuándose los mismos. Entonces hay que tener ojo con esa situación. En ningún caso, y yo tampoco creo que la gente que va a votar es menos que yo. Y no, si esa hueá va a callar. Lo único que creo que hay que estar vivos. Hay que estar con los ojos bien abiertos nomás y entender de que ir a votar es parte de. No lo es. Y entender también que votar también, ya si uno se fuera por el lado del apruebo o lo que sea, el apruebo es el primer paso para un proceso más largo que la cresta. Al final no es que vaya a votar, apruebo, sí, al otro día van a hacer una nueva constitución y todos felices y para la casa. En el fondo ese es el plan, alargar lo más posible todo el proceso lo más posible,
hacerlo, para que la gente al final se desmovilice y después cortar la weá y se acabó. Listo. Porque eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan con la, Sí, po. porque eso es lo que se busca constantemente con los plebiscitos. En la historia de Chile, cada vez que el pueblo sale a la calle, los invitan a votar. Por ejemplo, en el 25, Alessandri, el que la llevaba en ese tiempo, el que era más vivo que estos pájaros que tenemos de alcalde de Santiago, ese weón que hizo, le pegan la patada a Francia, los mismos milicos. Después los milicos van a buscar de vuelta y el weón dice, nueva constitución, dice, plebiscito, y armó un montón de weá, y armó que la gente se pusiera a escribir la constitución, y toda la gente pendiente de escribir la constitución. Cuando toda la gente la escribió y se la pasó, el weón la guardó, y se los mandó a guardar a todos, y no puso nada. Al final le terminó pasando a 8, me parece que fueron a 8 weones, la constitución, la estaba escribiendo paralelamente él, que ojo, es lo que algunos presumen que está pasando hoy día. Le van a decir al pueblo que escriba una constitución y ya por otro lado hay un montón de giles escribiendo otra. ¿Cachai? Entonces, porque finalmente terminan canalizando toda esa energía, todo ese descontento en ciertas cosas, ¿no? Entonces la gente se focaliza en eso. Entonces eso es lo que hay que entender. Ya hemos pasado por muchas. O sea, está la constitución del 25, está lo que pasó en el 73, está lo que pasó en el 80, o sea, está lo que pasó en el 50, en el 60, en el 64, que siempre el pueblo se lo terminan cagando con plebiscitos, ¿cachai? Entonces, ya tenemos muchos ejemplos como para seguir cayendo lo mismo. Entonces, váyale a votar, hermano, no hay ningún problema, váyale, haga su campaña y todo lo que usted quiera, pero no deje de perder el foco, que el horizonte es mucho más allá. Eh, que la organización y la presión social debe seguir existiendo. Tenemos que darle cara en lo institucional, tenemos que darle cara en la calle, tenemos que darle cara en todos lados. Sacar a los hippies de todos lados, ¿cachai? Quedarse con los locos, con los artistas que están puestos con la gente. Que cuando tienen que decir algo no tienen ningún problema para hacer una vereda y decirlo, aunque weón, te saquen la chucha y que constantemente le estén pegando la resuelta. Esos son los que nosotros necesitamos en todos lados. Entonces, eso es, pues lo absoluto es nada contra la gente que vaya a votar. Sí, po. Exactamente. Ahí había un personaje que yo no creo que lo conozcas, se llama Tomás Antipaco. Dice, la convención constituyente es un proceso que hay que vivir así, así. Muchos amarillos se van a dar por fin cuenta cómo tienen todo amarrado. Es lo mismo que pasó, que es lo que pasa ahora, por en el fondo es lo que está pasando hoy, este súper, entre comillas, estallido social, es la, la consecuencia lógica del plebiscito del 88. Así de simple. Es muy parecido. Es la consecuencia lógica. Se demoraron 30 años, sí, pero todo el mundo cachó que la weá está arreglada. Nunca fue. De hecho, los mismos eslogans lo dicen, como la alegría nunca llegó. Hasta el Frente Amplio dice esa weá, po. ¿Por qué? Porque todos cacharon que nunca fue, po. ¿Cachai? Y hacer eso ahora es en el fondo hacer lo mismo. Probablemente se pasen 10 años y digan, oye, en realidad esta weá no sirvió, ¿eh? Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Cachai? Ojalá que sean 10 y no 30, po. Pero por ahí va. Porque lo que decís tú es cierto, po, porque en ese eslogan hay una trampa. Po. Porque, ojo, cuando lo escuchen, hay que escucharlo. Ojo, hay que mamarse de repente esos programas de mierda y hay que escucharlo. Ojo, ellos como que están diciendo que todo se va a arreglar y que todo va a estar en el apruebo, ¿cachai? Y que todo va a estar en lo que viene, en todo ese proceso. Y eso es una mentira. Es una mentira porque a Luxig tú dices que le va a importar una constitución. No le va a interesar. A los mates, ¿ustedes creen que, o a Juan Sutil, ¿ustedes creen que les va a interesar? ¿O ustedes creen que los buenos que se robaron el agua se la van a devolver a los pueblos porque sale una constitución? No. Acá, además de estar escrita, hay que hacer una presión. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscar los recursos. Hay que recuperarlos. ¿Cachai? Y eso va a tener otra forma. Y como dice el Tomás y Antipaco, es súper cierto. Porque generalmente los plebiscitos siempre han sido la salida burguesa a las crisis políticas y sociales. O sea, siempre lo han sido. Esa es la herramienta que tienen para salir de las crisis. No tienen otra herramienta. Esa es cuando ya cuando recurren a esa herramienta es porque ya se están perdidos. Y después ya cuando están para la cagada es cuando aplican la fuerza. Que es lo que pasó en el 73, ¿cachai? Donde participaron, bueno, de la democracia cristiana, el Partido Radical, sin ya es eso. ¿Cachai? Entonces hay un sinfín de cosas que no hay que dejar pasar y que hay que estar ojo, que no nos digan que solamente eso es, con eso basta. Hay que seguir, ¿cachai? Hay que insistir en que hay que seguir, hay que seguir organizado. Ya esta weá la hemos vivido otras veces, entonces si la gente no aprendió desde ese lado, va a ser complejo. Y estos meses seguramente van a empezar a ser electoral, como por ejemplo cuando salió electo Piñera, como que si con Guille hubiese sido diferente, ¿cachai?
Y hay que recordar que Michelle Bachelet fue la que aplicó más veces la ley antiterrorista al pueblo mapuche, en donde se asesinaron a un montón de personajes luchadores, ¿cachai? Fue una, antes del 18 de octubre, Michelle Bachelet había sido el gobierno más represor, ¿cachai? Durante la democracia. ¿Quién había aplicado más veces la ley antiterrorista? ¿Quién tenía más presos políticos mapuche? ¿Quién había reprimido más a los estudiantes? Esto no va a cambiar ni con la nueva mayoría, ni con el PC, ni con el Frente Amplio, esto va a cambiar. Acá la real oposición, hay que entenderlo, es el pueblo movilizado. Esa es la oposición de verdad al sistema. Los demás están dentro del sistema tratando de darle vida, ¿no? Están tratando de maquillarlo un poco, y cuando se entiende que esto se cambia con votos, se entiende que el problema no es estructural, ¿sabes? Es un mal mensaje eso. Porque cuando tú vayas a votar, tú lo que hacías es cambiar, no sé, Saldívar por Boris, por ejemplo. ¿Y cuál ha sido el cambio? ¿Me cacháis? O cambié a George Jackson, no sé si se entiende. Entonces se entiende como que el problema es cosmético. ¿Cachai? Es de rostros, bonitos por feos, blancos por guatones. ¿Cachai? No, el problema es estructural. Entonces da lo mismo si viene un viejo de 90 años. Porque si Clotilde Blest dura 90 años, yo voto por Clotilde Blest. ¿Cachai? Con un proyecto popular por delante. ¿Cachai? Tipo. Entonces, Clotilde Blest a los 70 años les da clase a todos los pendejos hippies. ¿Cachai? De cómo había que hacer la weá. Entonces no se trata de la edad, ni del género, ni de las cuotas. Se trata de entender una weá de clase. Nosotros necesitamos un proyecto de clase que defienda al pueblo, que defienda y permita el avance de los movimientos populares. ¿Cachai? Eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos que vengan weones constantemente a taponear esto. Y en la historia dice mucho respecto a eso. Cada vez que el movimiento popular empieza a avanzar, aparecen todos los pequeños burgueses, güey. Se ponen delante, si los buena onda, nosotros ahora venimos aquí a salvarlos, les vamos a enseñar a hacer política, y ahora vamos a hacer un plebiscito para que ustedes vayan a votar porque nosotros somos buena onda. Y ahí estamos, pues, güey. Ya por 8 años es la misma. El ejemplo de Clotilde Blest es el mejor, porque él creó la CUT, ¿cierto? Pasaron los años y después en el Caupolicán le estaban tirando monedas por vendido, según ellos, y bueno, tuvo que salirse la CUT. De ahí está la CUT ahora. ¿Dónde está la CUT? ¿Cachai? O se va a cortar. O sea, que teníamos un límite.